Madre mía, chicos, esto es fuerte. Kerem Bürsin se ha soltado la lengua y lo que ha dicho sobre Andercel, telita marinera. Imagínense la escena, él en una entrevista, relajado, y de repente le preguntan por su ex y suelta, esto va a dar mucho que hablar. Yo todavía estoy procesando todo. No es que haya dicho algo súper escandaloso en plan, me la encontré en un callejón, que va. Pero la forma en la que lo ha explicado, la serenidad con la que ha hablado de ella, de su relación pasada, de cómo la ve ahora, me ha dejado helada. Porque seamos sinceros, después de que tronara la relación, siempre hay ese run, ¿verdad? Que si no se hablan, que si hay mala vibra, que si uno culpa al otro, lo típico. Pero Kerem ha ido más allá. Ha dicho que a pesar de que ya no están juntos, le tiene un cariño gigante. Un cariño de esos que quedan para siempre, ¿sabes? Que la admira un montón como persona y como profesional. Y lo más heavy, ha dicho que él cree que su camino seguirá cruzándose en el futuro, no solo profesionalmente sino quizás, quién sabe, dejó la puerta abierta a todo, señores. Para mí, esto es un antes y un después. Porque él podría haber dicho simplemente nos separamos, cada uno por su lado. Pero no. Ha querido mandar un mensaje claro, cero rencor, mucho respeto y admiración. Y eso en el mundo de las celebridades, donde todo es tan expuesto y muchas veces las rupturas son un circo, es un oasis. Muchos pensábamos que se habían tirado los trastos a la cabeza, porque es lo que se suele escuchar. Que cuando acaba una relación así, tan mediática con tanta presión, la gente se distancia y se olvida. Pero él está demostrando que no siempre es así. Que se puede querer mucho a alguien, haber compartido una vida, y que al separarse, esa llama de respeto y cariño siga viva. Y lo que me hace pensar es, ¿esto es una estrategia publicitaria para un proyecto juntos? O sea, podrían estar preparando algo y esto es para avivar la chispa. No digo que sea el caso, lo ojo. Pero en este mundillo, una nunca sabe. A veces las entrevistas sirven para colocar un futuro proyecto en el candelero. Pero siendo honesta, la forma en la que lo ha dicho con esa dulzura en la voz, esa sinceridad que se le veía en los ojos, yo creo que va en serio. Creo que de verdad que le guarda un cariño especial a Ande. Y mira, eso es bonito. Es maduro. Es diferente. Y claro, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Después de todo lo que han vivido, de la presión, de las cámaras encima todo el tiempo, ¿creéis que es posible que Ande sienta lo mismo, que ella también le tenga ese cariño que él expresa? Porque él lo ha dicho él, pero ella no ha dicho nada públicamente sobre él en este sentido, ¿o sí? No me suena, Yo sospecho que Ande, al ser un poco más reservada, quizás no lo exprese de la misma manera, pero que en el fondo, un poquito de ese cariño y admiración también debe quedar. ¿Por qué? ¿Quién nos recuerda lo enamorados que estaban? Eran la pareja perfecta, ¿no creéis? Ahora la pregunta es para vosotros, para que me contéis en los comentarios, vosotros qué pensáis, ¿esto es el inicio de una reconciliación o simplemente un bonito recuerdo de un amor pasado? Quiero saber vuestra opinión.